Buenas noches a todos, gracias por estar. Vamos a tener el tercer y último encuentro del seminario de psicopatología. Bueno, Jordán, te dejamos que inicies. Bueno, hacemos una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en como un era en un principio, principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. San José, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Eh, lo lamento por ustedes porque al no haber preguntas, sigo entonces en la línea planificada. De todos modos, bueno, vamos a intentar hacer, a ver si presentar esta última parte, terminar a las menos cuarto, menos 10. Y bueno, y después ya les digo, si bien esta forma es atípica, es incómoda, es casi de rato medio ridícula estar hablándole a la computadora y demás, pero después, si quieren, dediquemos 10 15 minutos para preguntar lo que sea. Yo les aclaro una cuestión. Creo ser perfectamente consciente de que en realidad cuando uno escucha esto de psicopatología, en muchos casos espera otras cosas. Eh, Entre otras cuestiones, temas más concretos. Y yo creo que se los dije la primera vez. Yo con gusto, si quieren, hablamos de casuística, de casos, de historias, pero deliberadamente no lo hago. Primero, el- porque lo urgente son las bases, digamos, de la psicopatología, o digamos, de alguna manera tener una estructura, un hábito mental crítico de cómo entender la psicopatología, que hoy vamos a tratar de redondearlo. Y segundo, porque en general todo eso es más, si se quiere, más factible en función de preguntas concretas, digamos. A preguntas concretas uno intenta dar respuestas concretas, pero mientras tanto me parece poco serio, digamos, hacia ustedes empezar a contar anécdotas del consultorio, lo cual puede ser más entretenido, pero no más formativo. Salvo que alguien quiera chusmear a ver qué es lo que pasa en el consultorio, bueno, ahí nos ponemos a hablar. Eh, la, la otra vez, ustedes se acordarán, yo les decía, hicimos una división que aún clínicamente tiene alguna vigencia, pero no es la división que aceptada en todo el mundo, o tiene, si se quiere, algunas objeciones desde el punto de vista clínico, que estos dos grandes grupos, yo le decía en la psicopatología, de la psicosis y las neurosis, ¿no? Ya les digo, incluso hasta el nombre mismo, la terminología neurosis, de a poquito va desapareciendo, digamos, de la clasificación más formal. O sea, ustedes, en la medida que quienes se dediquen al tema de la psicología o la salud mental en general, van a notar, digamos, que se usa el término neurosis incluso mucho menos que hace 20 años. De todos modos, a efectos didácticos, a efectos didácticos, si bien la división no es tan categórica, se le dice psicosis a las patologías que de alguna manera comportan una ruptura con la realidad, y que además está agravado, sellado por una falta de conciencia de la enfermedad, ¿no? Por eso en la psicosis las patologías más conocidas están en el orden de las esquizofrenias, eh, la esquizofrenia con alucinaciones o no, a veces puede ser con síntomas mayormente negativos, o sea, una especie de catatonía, tanto física como una falta de actividad cognitiva de casi total, o puede ser estrictamente solo un trastorno delirante, eh, pero lo que caracteriza en términos generales, y digamos un poco, si se quiere, el saber popular o
es lo que denomina con mayor, si se quiere, o es lo que cuando se habla de la locura, que en otros tiempos incluso se lo decía digamos, con una terminología, con una cierta, con rigor científico, o sea, no despectivamente, porque de alguna manera al loco se le decía que estaba como fuera de lugar, estaba en otro, como dislocado, ¿no? Pero en definitiva lo que caracteriza ese orden de la psicosis es un corte con la realidad y una falta de conciencia de enfermedad, básicamente. Entre otras cosas, el gradiente o el límite no es tan claro porque hay un gradiente donde hay cuadros de psicosis, pero que presentan con claridad síntomas o pautas que demuestran que hay una cierta conciencia, y en ese sentido yo lo he constatado, digamos, clínicamente, y de esto se dedicó mucho Víctor Frank, tiene pasajes hermosos, porque él dice, hay como una lucha del yo, del espíritu, como una agonía para no desintegrarse, como una cierta luz de la conciencia que queda ahí, y es como una tensión interior para no terminar de disgregarse, y esa lucha tiene un carácter muy personal, muy espiritual. Con lo cual no es tan categórico que la persona delira y ya está directamente en otro planeta y no hay manera de que tome conciencia de nada. En ese sentido es relativo. Pero bueno, se lo contrapone, insisto, a efectos didácticos, a lo que se llaman en general los trastornos neuróticos. Los psicólogos, cuando uno estudia en la facultad, por supuesto, fiel a nuestro estilo, digamos, a nuestro gremio, la mayoría muchos del mundo psi dicen, bueno, en el otro grupo estamos todos. Todos somos neuróticos, es decir, el que no está psicótico está neurótico. Si en algún momento pudiéramos charlarlo un poco mejor, me diría, bueno, pero ¿es así o no? Y sinceramente yo le digo sí y no. Cuando les diga en principio qué se entiende por neurótico, bueno, por supuesto, podríamos o no estar, depende de qué gravedad se le da al asunto. ¿Por qué? Porque el término neurosis queda reservado más bien para lo que se caracteriza por un conflicto interno, ya no con la realidad, sino un conflicto interno. Entonces, ahí ya no es la persona que lucha para no apartarse de la realidad, sino es la persona que de alguna manera está en agonía, en conflicto con sus recuerdos, con sus afectos, con sus ideas. Ahora, es decir, de alguna manera, podríamos decir que en general el término neurosis alude a una cierta división interior. Estoy tentado de ramificarme porque aparte tengo ese vicio, porque en realidad también en el pecado hay una división interior, pero lo dejo si hay preguntas. Digamos, en la neurosis también hay una división interior. Una división donde, por ejemplo, el fóbico quisiera no tener miedo, pero lo tiene, donde el obsesivo quisiera no tener ideas que lo empujen a ciertos ritos y las tiene. Y fíjense que acá, fíjense qué curioso, en este contexto, y bien entendido, siempre la división es signo de debilidad y siempre la unidad y el orden es signo de salud. Es decir, siempre la división, si se quiere, atenta contra, podríamos decir, la estabilidad en el orden o algún tipo de solidez. Entonces, en algún sentido podríamos decir que a mayor unidad, mayor salud. Por supuesto, podríamos agregar, para ser más riguroso, a mayor unidad en la verdad. Es decir, la persona que vive en la verdad es la persona máximamente sana. Por eso, no se olviden que la terminología, el tema del concepto de salud, estaba muy atado al término de salvación. Porque ninguna de las dos cosas, digamos, las dos cosas hacían referencia a una cierta perfección, a una cierta llegada. De hecho, por ejemplo, en medicina,
algunos dicen que la salud, por ejemplo, es como el silencio de los órganos, es decir, como una quietud en el orden, aún en la medicina, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, que la salud psíquica o el orden interior en el ámbito psicológico es una cierta, podríamos decir, una cierta serenidad en el orden, una cierta ausencia de conflicto y una cierta ratificación de un equilibrio interior. Está bien, en eso no se olviden que también yo la otra vez les decía que, fíjense, también la palabra enfermedad, infirmitas, es falta de firmeza. Y también esto hace referencia a la salud física, es muy fácil darse cuenta y no hace falta que nos expliquen, nos den ninguna lección de filosofía para darnos cuenta que cuando uno está enfermo se siente tambaleante. Si bien lo sentimos, aunque la palabra infirmitas apunta a algo mucho más profundo, porque ese tambaleo no solo es emocional y porque tengo fiebre, es mucho más grave, es un tambaleo tal que hay algo que me está amenazando de que el alma deje de habitar el cuerpo. O sea, esa es la gravedad de la infirmitas. Hay algo que me está agrediendo y me puede llegar a agredir tanto que el cuerpo ya no esté en más condiciones de recibir al alma, en ese ser que es el hombre. Pero lo cierto es que en la enfermedad uno lo vive como eso, como un cimbronazo a nuestra integridad. Bueno, lo mismo pasa, podríamos decir, con los trastornos neuróticos. Es decir, hay algo que se nos escapa, que interiormente nos desborda. Entonces alguno podría decir, bueno, está bien, pero ¿en qué? ¿Cómo lo categorizo a esto? Bueno, voy a partir de una clasificación que es también muy empírica, no llega al núcleo, pero en general es una buena ayuda, si se quiere, mirar básicamente tres grandes grupos de nuestra vida, que son la cognición, o sea, nuestra vida cognoscitiva, nuestros afectos y nuestra conducta. O dicho de otra manera, cuando queremos evaluar la psicopatología, ¿es un buen esquema, un buen ejercicio revisar esos tres grandes ámbitos de nuestra vida? Sí, por supuesto, porque ya nos da un primer pantallazo, porque si bien es necesario salvar la unidad y es indudable que en una psicopatología queda conmovido, queda afectado podríamos decir, trípode, también es cierto que es muy conveniente detectar por dónde pasa, digamos, o sea, qué conductas son patológicas. Y bueno, por ejemplo, una adicción, donde más allá de los otros dos ámbitos, la persona requiere exteriormente recurrir a una sustancia que debe consumirla para tal sentimiento. Un episodio violento, un acto compulsivo, una manera... ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No. Una manera patológica de manejarse en el lenguaje con el otro o con una forma hiriente de manera enfermiza, una manipulación que cuadra en la patología de la sociopatía, o sea, conductas. La falta de control de impulso, como decía, la hiperactividad que decíamos la otra vez. Eso, por supuesto, es un terreno que en rasgos generales no conviene desestimar. Bueno, a ver, ¿qué conductas de alguna forma se alejan de podríamos decir, el cierto criterio social? Después, es importante evaluar, por supuesto, esos rasgos neuróticos en nuestra esfera cognitiva. ¿Por qué? O si nos hiciéramos la pregunta al revés, puede ser entonces que yo esté enfermo, dividido, afectado y neurótico también en este aspecto, en mis operaciones cognitivas. Sí, por supuesto. ¿Y qué ejemplo? Hay más todavía, es decir, puedo tener una ansiedad tal que a todo lo veo siempre con una hiperexpectativa y con enorme preocupación y ansiedad de anticipación.
puedo ser un trastorno obsesivo compulsivo y necesito llevar adelante determinados ritos mentales sin los cuales no puedo avanzar porque siento una angustia que no aguanto. Puedo tener una tendencia, aunque no lo sea, paranoide, e interpretar siempre que el que me mira o el que hizo algo tiene alguna intención de dañarme o de perjudicarme. Puedo interpretar mi futuro necesariamente con un sesgo depresivo y de que todo es culpa mía y todo fue culpa mía y que no hay nada en lo que viene adelante que me pueda salir bien porque yo no tengo capacidad ni merezco que las cosas me salgan bien. Aún en el delirio, en la psicosis, digamos, como decíamos la otra vez, bueno, puedo escuchar algo que me están mandando algo que en realidad estoy alucinando. Se ha trabajado mucho en el aspecto de la cognición. De hecho, bueno, hay toda una corriente que se ha ramificado en 100 más, pero en términos muy generales es la conocida corriente cognitiva o cognitiva conductual, que en algún sentido es muy interesante porque en definitiva, si bien no dice nada nuevo que no se haya dicho antes, lo meritorio en términos generales, casi diría filosófico, es que es una escuela que está diciendo hace 40 años la llave de acceso de nuestros desórdenes emocionales y nuestras psicopatologías, en muchos casos consiste en preguntarnos nada más y nada menos cómo vemos al mundo y nos vemos a nosotros mismos, lo cual es muy interesante. Es muy interesante porque fíjense que así como nosotros decimos que los problemas doctrinarios o los problemas culturales o morales muchas veces empiezan con un problema contra la luz, o sea, en realidad no reconocer la luz, bueno, psicológicamente, en nuestra vida personal, también, digamos, puede ser una llave de acceso. Si yo sistemáticamente hay algo que me hace daño y me mortifica de mi vida pasada y la recuerdo, el recuerdo es actividad cognoscitiva. Y si lo estoy recordando sesgadamente, o como pasa con el estrés postraumático, por ejemplo, o sea, ¿qué se hace en el estrés postraumático? Bueno, se trabaja sobre una resignificación de lo sucedido. Porque no hay manera en el estrés postraumático de reducir los niveles de angustia si en realidad la persona primero no se convence que aquello que tanto lo mortifica, bueno, hay motivos para que no sea tan mortificante, por ejemplo. O hay atenuantes, o hay matices, o hay un consuelo que aún en el que no se ha reparado. Entonces, es verdad, es importante el aspecto cognitivo de nuestra vida. Podemos imaginar de forma dañosa para nosotros, podemos memorizar de forma perjudicial para nuestro equilibrio afectivo, podemos sacar conclusiones que en realidad nos generan dificultades. Yo no me acuerdo si lo charlamos la otra vez. Cuando el que sufre ataque de pánico tiene una taquicardia inesperada, que en realidad no es tan inesperada como él cree, pero inesperada, e inevitablemente tiene la certeza que se va a morir. Por supuesto que el cuadro es más complejo, hay síntomas físicos, conductuales, afectivos, pero la persona tiene la certeza, o sea, tiene la idea segura, cierta, como si fuera una evidencia, que se está por morir, que en cualquier momento se desploma infartado. Y por eso lo que le pasan a los que tienen ataque de pánico, va primero al cardiólogo, como dice que no, va al neurólogo, si no será algo que tiene en la cabeza, y después va al clínico, y después y así va dando vueltas, y en definitiva era una certeza que generaba otro tipo de condicionamiento. Ahora bien, es muy importante en la psicopatología hacer de alguna manera foco en el gran termómetro de nuestra vida interior a efectos psicológicos, estoy hablando, que en realidad es todo el mundo de las pasiones, de los afectos. El
gran termómetro, digamos, o dicho de otra manera, aquello en nuestra vida que hace que el alma se nos raspe, o sea, que la vida, que el mundo nos haga saber que estamos inmersos en él, son los afectos. Son los afectos. Son los afectos los que nos conmueven, los que nos llevan y nos traen, los que nos generan inestabilidad. Son los afectos, valga la redundancia, los que nos afectan. Fíjense qué curioso que en realidad las grandes patologías, si bien se puede trabajar muchísimo y hay que hacerlo en este dinamismo circular, retroalimentado de cognición, afectos, conductas, las grandes patologías están vinculadas a afectos que me desbordaron, se me fueron de las manos, me dominan, se desquiciaron y me están haciendo realmente una vida muy difícil, muy dura. En definitiva, la depresión tan estudiada en todo el mundo y considerada en realidad una pandemia, considerada objetivamente, o sea, y eso, quién sabe cuánto habrá de subdiagnóstico. Bueno, ¿qué es la depresión? Sino lo que clásicamente se estudiaba en términos generales como la pasión de la tristeza. La fobia social, la fobia específica. ¿Qué es la fobia? Tan conocido en el mundo, si no son patologías muy vinculadas al temor. Y todo el dinamismo gigantesco y complejo que tienen las pasiones en sí mismas y en relación, insisto, a la dimensión cognoscitiva. Tantos problemas que hay de violencia, digamos. Ojo, no solo violencia, podríamos decir, familiar, sino incluso hacia uno mismo. Bueno, ¿qué es la violencia? Estudiada como sea, si no es la ira, como pasión, que merece tratarse y que justamente, y de paso, paso el chivo, Abelardo Pitot, a quien, si Dios quiere, en septiembre homenajearemos o recordaremos en un congreso de psicología acá en Paraná, es uno de los psicólogos sociales realmente que más se animó a vincular la estructura clásica antropológica con los problemas actuales, que en general han cambiado de nombre, se lo han entendido de otra forma, a veces con falencia antropológica, pero en realidad la misma antropología clásica tiene una vigencia incluso cada vez mayor. Entonces, repito, la clave para entender, si se quiere, esa conmoción, esa desestabilización, ese sentirme frágil, vulnerable, que me hace considerar seriamente una determinada psicopatología, independientemente de todo el complejo interno que se da, es la realidad de las pasiones. A tal punto, y acá me quiero detener los 10 minutos que queden, 15, a tal punto intento, creo, no estar macaneándoles, que justamente la palabra patología, que viene de patos, viene también de pasio, que es pasión. O sea, no se entiende una patología sin una pasión. O sea, porque está en la raíz de la noción de patología, está la raíz de la noción de pasión. Entonces, ¿qué sería una pasión? ¿Y por qué después deriva en la terminología patología? En realidad, las pasiones tienen varios sentidos. La palabra pasión tiene varios sentidos. Pero vamos a tomar los sentidos que más direccionan a la comprensión del fenómeno patológico. Porque la pasión, en términos muy, muy genéricos, es acción de un agente sobre un paciente. Es decir, la pasión es cuando algo actúa sobre un sujeto. Pero decía Santo Tomás, bueno, pero hay sentidos más específicos. Y por ejemplo, un sentido más específico es que esa acción
es una acción, si se quiere, podríamos decir perniciosa, una acción que es nociva sobre ese sujeto que actúa. Antropológicamente, en la dinámica del hombre, o sea, pensando en el hombre, es una, podríamos decir, una afección, un cierto movimiento que me genera, o sea, que se me genera, en razón de mi corporalidad, y presten atención a esto porque después lo vamos a... O sea, porque estoy en el mundo, porque no soy un ángel, no se olviden que los ángeles no tienen pasiones, los ángeles no tienen pasiones. Entonces lo que me sucede es que en la pasión, por mi carácter de ser cuerpo y alma, yo padezco una acción, por el solo hecho de por estar en el mundo, padezco una acción que me afecta a mi dimensión sensible, porque mi sensibilidad es, o sea, da cuenta de mi corporalidad, y en esa acción sobre mí se dan tres cosas, que la primera es justamente una determinada conmoción pasional, siento tristeza, siento temor, siento esperanza, siento audacia, siento ira. Como esa acción que se da sobre mí, que soy un sujeto encarnado, digamos, no soy un sujeto angelical, esa acción que ya da un primer sentido, un primer ingreso a la noción de pasión, se da necesariamente con afectación corporal. Es decir, y esto también, por favor, tomen nota todos quienes se dedican a la salud mental o incluso es decir, no hay movimiento pasional en nuestra vida que no tenga un correlato orgánico. La ira tiene alteraciones cardíacas, de todo el sistema circulatorio, musculares, cerebrales. El amor como pasión tiene un impacto en el sistema cardiológico, altera la regulación de las pupilas, genera algún tipo de alteración hormonal. Todas las pasiones que me conmueven, que me afectan, son un movimiento interior del alma, pero como somos seres encarnados, ese movimiento me genera necesariamente una correlativa afección corporal, y como tercer característica que no podemos olvidar, que necesariamente ese movimiento pasional, físico, es asumido, conocido, advertido, elevado por nuestra condición de alma espiritual. Entonces, el fenómeno pasional, vamos a llamarlo patológico, que ahora le voy a decir justamente en qué se engloba de lo pasional, respetando la raíz en lo patológico, pero ese fenómeno es un afecto que en su sentido más propio es un afecto negativo. Ojo, por eso, ¿el amor también es patos? Sí, el amor también es patos. Pero se usa el término patología o pasión incluso en sentido más propio en aquellas pasiones que me sustraen algo conveniente a mi naturaleza. O sea, que son malas para mí o que no me perfeccionan o que me hacen algún daño. Y fíjense que es curioso porque nuestra naturaleza reacciona ante las cosas que son dañosas aún instintivamente. Si yo lo percibo que es dañoso y me genera tristeza, aunque a lo mejor no sea dañoso en sí, pero yo lo veo como dañoso y me va a generar tristeza. Entonces, la pasión propiamente se la define como un movimiento del apetito acompañado de transmutación corporal o de cambio corporal y asumido, se dice, accidentalmente por el alma. Ustedes me dirán, bueno, pero está bien, pero entonces ese es el núcleo antropológico, sí, este es el núcleo antropológico. Que debería, entre otras cosas, tirar por la borda de raíz esta dicotomía permanente que hemos heredado del cartesianismo y este dualismo que no podemos sacarnos de encima, cuando todavía aún hoy
seguimos preguntándonos, bueno, ¿esto será psicológico o físico? Está mal hecha la pregunta, porque la psicopatología siempre afecta en algo al cuerpo. A lo sumo lo que tendremos que evaluar es si la gravedad con la que afecta el cuerpo merece una ayuda farmacológica. Pero saquémonos de la cabeza que los movimientos de orden sensible o patológicos, el cuerpo no tome nota. El cuerpo toma nota siempre. Y le agrego una cuestión más todavía. El fenómeno patológico, de la mano de la noción de pasión, y por lo tanto de la mano de la noción del hombre como compuesto de cuerpo y alma, es tan así, está tan arraigado, somos seres tan sustancialmente, digamos, unidos en esta comunión de cuerpo y alma, que la misma pasión puede como tener su inicio, en su movimiento, en el aspecto, se dice psíquico o del alma, o en su aspecto corporal. O sea, el fenómeno de la pasión puede moverse primero corporalmente y afectarme anímicamente, o puede moverse primero anímicamente y afectar después correlativamente mi corporalidad. No sé si me explico. Es decir, una agresión a mi naturaleza, un martillazo en el dedo, o una agresión que yo perciba física, o la misma enfermedad que me suba fiebre, me genera necesariamente algún malestar anímico, que dependerá del temperamento y demás, cómo lo vivo. Pero fíjense qué curioso, a la inversa también. Un afecto que se empieza a ganar en mi alma y que persiste y demás, necesariamente va teniendo una influencia corporal, es decir, desgano, por eso que se estudia mucho cuando, falta de ganas de alimentarse, menos disfrute en las actividades cotidianas, que esto se mide mucho, por ejemplo, en la depresión, y es muy interesante eso, porque, claro, todos creen ahora que es una escala moderna y que es un descubrimiento del siglo XX, pero el no saber gozar de las cosas cotidianas que tiene la vida, ya los clásicos lo decían, y hoy está perfectamente registrado en las escalas. E incluso le digo más, en la depresión es uno de los signos más importantes que conviene tener en cuenta. Cuando una persona se siente entristecida, que sus pensamientos empiezan a ser todos como sin proyección, lleno de culpa por el pasado, sin ganas de hacer cosas, presten atención en qué medida está conservada al menos la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que brotaban como naturalmente y que a lo mejor empezaron a no brotar. Y todo ese movimiento psíquico corporal, como dije, asumido en este tercer elemento, que es asumido accidentalmente por el alma espiritual, que es, si se quiere, el vértice de nuestra alma en esta unidad. Por eso es que la conciencia de la psicopatología hace a la dinámica de cualquier psicopatología. Es decir, no podemos, ni en educación ni en salud, descuidar ninguna de las dos cosas. Ni qué movimiento emocional está teniendo esta persona, porque si hablamos de psicopatología es porque en algo se le desquició la tristeza, se le desquició el miedo, se le desquició la ira, sino que es muy importante ver cómo eso está de alguna manera asumido, aceptado, conocido, en intento de rectificación, de cura, por el alma espiritual, que es de alguna forma quien puede tener un señorío en el resto de nuestras potencias del alma. Entonces, vuelvo a esto con alguna intención de redondear para que después haya las preguntas que quieran. ¿Quién en principio, o cuándo hablamos de psicopatología? Porque algunos podrían decir, bueno, está bien, pero en el fenómeno de la pasión, está bien, me hablaron del componente cuasi material, que es el cuerpo, cuasi formal, que es el alma, de la asunción en este vértice, que es nuestra, si se quiere, nuestra parte espiritual, o el alma espiritual en su vértice. Pero alguno podría decir, bueno, está bien, pero si es el fenómeno de la pasión, me están queriendo decir que cualquier pasión que medianamente cumpla el sentido más acotado, que es una cierta afección, una sustracción de algo conveniente,
ya hablamos de psicopatología. Bueno, no. Ahí es donde el límite no se hace tan claro, porque en realidad psicopatología es cuando pasa todo eso, pero de alguna manera me ha desbordado. O sea, cuando yo ya les digo, estoy siendo más que señor de algo en mi vida, estoy siendo víctima. Y no tengo forma, ni por acto de la voluntad, ni por acto de la inteligencia, de alguna manera de seguir educándome. ¿Y cómo puede pasar esto? Sí, nos pasa permanentemente en nuestra vida. Quisiéramos tener un señorío sobre algo y no podemos. Queremos conocer algo que nos está pasando y no sabemos por dónde viene. Bueno, a menor luz y a menor voluntariedad, hay más posibilidades que irrumpa esta dimensión psicopatológica y no sea tanto una cuestión, si se quiere, moral, y sea más psicopatológica. Ustedes no se olviden que dos condiciones muy fuertes del acto moral son justamente la conciencia y la voluntariedad. Entonces, a mayor voluntariedad y a mayor conciencia, por supuesto, hay mayor responsabilidad moral. Pero si yo estoy con una tremenda depresión y en realidad no tengo forma, por más ganas que le ponga, de sentir gusto ni siquiera por un plato de comida, bueno, posiblemente eso no sea pusilanimidad, seguramente sea una depresión. Si yo salgo a la calle y en realidad miro el cielo raso y me agarra taquicardia y siento que me muero, me largo a llorar y hace 3 meses que no salgo, y seguramente eso no es falta de apostolado, eso es una tremenda fobia social o ataque de pánico. ¿Por qué? Porque escapó a mi voluntariedad. O sea, esa pasión, ese patos, bueno, macanudo, es aceptable entonces que hizo este salto, que como les he dicho, no es matemático, pero es el salto del patos a la patología. Entonces cierro con esto, que se los dije la primera vez y seguramente uno habrá dicho, bueno, entonces ¿para qué me anoté en esto? Esta es la noción de patología. Ahora, si usted se pone a pensar, pero ¿y qué es entonces la psicopatología? Bueno, si nos remitimos a la cuestión terminológica, psique es alma. Y en el hombre no hay 3 almas. Hay un alma que es el alma espiritual que asume las operaciones inferiores. Entonces, esa alma espiritual, el alma espiritual, como tal, por ser espiritual, no puede sufrir el fenómeno de la pasión porque no tiene cuerpo, no tiene volumen por donde se la pueda herir. Al alma espiritual estoy hablando. Entonces, en algún sentido, y aunque parezca paradójico porque si nos remitimos a los términos, la psicopatología no existe porque en realidad es una contradicción en sí misma desde el punto de vista de los términos. Porque es decir, alma espiritual, afección en función de su corporalidad. No, o es espiritual o el alma se puede afectar porque es corporal, pero no puede ser o es espiritual o es corporal. Lo que pasa es que la expresión psicopatología ya se consolidó en todo el mundo porque en realidad se presupone una concepción que también no es motivo, no es para verlo ahora, pero generalmente se presupone que se están refiriendo al psiquismo inferior. Entonces el psiquismo inferior sí incluye todo este dinamismo emocional, pasional, de los sentidos internos, de la memoria, del razonamiento de lo individual, la valoración de lo individual. Pero no quería terminar el seminario sin esta aclaración, porque nosotros queremos formarnos, quienes estamos en salud, en educación, en una sólida antropología, y por supuesto tenemos que ser buenos en lo que hacemos, desde ya hay que ser buen psicólogo, buen psiquiatra, buen docente, conocer la psicopatología, pero no hay que conceder tan rápido ciertos términos que en realidad son impropios. Está bien, bueno, no connotan una inmoralidad, pero conviene aclarar y estar advertidos. La psicopatología como tal, ojo, es una contradicción. Es como en el mundo entero se habla de la medición de la inteligencia y nadie dice nada. La inteligencia no se puede medir, porque la inteligencia es espiritual y por lo tanto es inconmensurable. Ahora, si alguien me aclara un buen rato de que no, lo que me estoy refiriendo son aquellas operaciones psicofísicas por medio de las cuales se expresa, se manifiesta nuestra actividad cognitiva espiritual y que puede someterse a algún grado de mensurabilidad, bueno, ahí yo le creo.
pero que en el mundo entero se hable así nomás, a secas. No, le medí la inteligencia y me dio 75. ¿Cómo le medí la inteligencia? Es como que alguien venga y me diga, no, le pesé el amor que tenía por el hijo y dio 4,50 kilos. ¿Cómo? Me van a tener que explicar porque no. Y esto, aunque no parezca en la psicología, termina impactando en la clínica, en la psicopatología. Porque entre otras cosas, es un modo de empobrecer tremendamente la vida de la inteligencia. Yo les decía la primera vez, es gigantesco el bien o el mal que se puede hacer con un diagnóstico erróneo. Entonces yo me apresuro, imagínense, y a un niño, a un adolescente, le hago creer a los padres primero que puedo medir la inteligencia sin mayores aclaraciones. Y encima después le digo, no, y aparte de medirla, lo cual ya le dije la mitad, le digo, pero y encima dio bajo, así que su hijo tiene un problema de, no tiene un coeficiente alto, tiene un coeficiente intelectual bajo. Pero cómo no, y la inteligencia no se expresa en otras cosas, cómo se mide, la poesía, la intuición, la... o sea, se mide entonces haciendo dos pruebas y con eso yo tengo la medición de esa potencia que nos asemeja a los ángeles y a Dios. Es un poco precipitado, ¿no? O sea, y aunque parezca una cuestión conceptual, conviene tenerla en claro, porque esto después se hace masivo en el consultorio y los psicólogos pasamos a hablar y a medir absolutamente todo, y eso sí le hace daño a la psicología clínica, ¿no? Bueno, no sé, Alicia, con esto más o menos, no sé si fue mucho o poco, si se entendió, si algo no queda claro, buscamos a alguien que nos explique a todos, pero más o menos con esto lo quiero redondear en principio un pantallazo general de lo que sería una introducción a la psicopatología. Tenemos unos minutos, si alguien quiere, si hay dudas de las que sean concretas, conceptuales, objeciones, si me engancharon que les macañé en algo, háganmelo saber, así me rectifico lo antes posible. Lo que quieran. Ahí Jordán está Ricardo queriendo preguntar algo. Oh, es peligroso. Es peligroso. Lo que pasa es que yo soy muy charlatán, ¿viste? Así que no puedo. Nada, primero agradecerte, aunque no te escuché todas las clases, más que dos mitades, pero una cosa que queda claro, yo todo porque veo con mucho gusto que hay alumnos ahí, la veo a Sigrid, a María Cruz y otra, eso es importante. Yo creo que hay una idea que debe quedar claro, ¿no es cierto?, en todo lo científico, ¿no es cierto?, en todo lo que es el trabajo psicológico, psiquiátrico, lo que sea, en todo lo que está de presupuestos, una verdadera antropología, una verdadera metafísica y hasta una verdadera, en el ámbito regional, vinculación con Dios, una teología natural incluso, ¿cierto? Porque si les cortamos esas cosas en las cuales se sostienen estas ciencias que tienen algo, qué sé yo, no sé si llamarle empirismo o de especificidad, quedan descolgadas y ahí vienen los reduccionismos. Entonces la cosmovisión general me parece muy importante y te lo ha dejado muy, pero muy claro. Así que te agradezco mucho. Aparte estoy enganchado porque estoy leyendo a Eche Uomo varios capítulos y no sé si estoy más loco o más cuerdo, pero no importa, ¿viste? Entonces, si estoy loco me conformo por lo que dice Chesterton, que el loco ha perdido todo menos la razón, yo lo digo por lo menos. Che, no, y ahora sí una cuestión que te hago una preguntita. Está bien, vos decís que las pasiones impactan como algo que de alguna manera se sufre, ¿no es cierto? O que con la parte de digamos, psíquica inferior, los sentidos se perciben e inciden en la parte superior del alma y en toda la concepción ideomorfista de por medio, por supuesto. Pero la pregunta es vos dijiste, generalmente las pasiones inciden como algo que pueden dañarnos o afectarnos, nos causan ciertos temores. Ahora, las pasiones, yo creo que esa realidad que pueden llegar a dañarnos en algún sentido, creo que es consecuencia de la herida del pecado original, porque Dios originalmente ha puesto las pasiones que a lo mejor originalmente se llamarían afectos en vez de pasiones, porque afectarían la relación orgánica y buena con Dios, con la creación y entre nosotros, y no las padeceríamos, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque si no se cree que uno, por ejemplo, tiene que amar a la esposa, a la novia, a un amigo de una manera fría, puritana, jansenista y no pasional en el buen sentido, ¿no es cierto? O sea, por eso quisiera que me aclares
si este aspecto que la pasión de alguna manera nos hiere, no es por la naturaleza, es por la naturaleza misma de la pasión o por la herida del pecado original. La única pregunta que te hago. Claro. Sí, está clarito, Ricardo. No, yo haría tal vez en esto dos aclaraciones. En realidad yo no quisiera que quede la idea de que el término general de las pasiones orienta básicamente a un sentido negativo. En este sentido, yo lo que decía es que cuando Santo Tomás especifica y trata de ir acotando, y le digo más que nada para los más chicos, realmente, o sea, para que conozcan por ahí incluso en estas cosas la actualidad de Santo Tomás. Santo Tomás era como un gran distinguidor, podríamos decir, y algo que no caracterizaba a Santo Tomás era la univocidad de los términos. Entonces, el término pasión es algo que lo mira de un lado, del otro, lo lee para acá, para allá, le busca un sentido más propio, un sentido más general, y aparte siempre de la mano de la tradición de la que era tan observante y tan respetuoso. Entonces él, para llevar, digamos, para especificar en algún sentido la noción de pasión, dice, bueno, hay varios sentidos y todos ilegítimos, ¿no? Y los nombra, pero en realidad cuando, de alguna manera, si se quiere, ¿no? Esto nos interesa mucho a los psicólogos, para emparentar la noción de pasión a la de patología, él carga un poco las tintas en que la pasión tiene algún tipo de, podríamos decir, de sustracción de algo conveniente para el sujeto. Pero no deja de ser un sentido del término pasión. ¿Por qué? Porque después él mismo, en otros lugares, más que nada cuando habla de las virtudes, deja muy en claro que hay una consideración de las pasiones, en realidad, como la materia, podríamos decir, la materia prima, en términos generales, para el orden de la recta razón. Entonces, en ese sentido también es muy importante que los muchachos, los chicos acá presentes, y no tan chicos, pero tengamos en cuenta de que, en realidad, desde el punto de vista educativo, y ya no psicopatológico, una tarea muy importante es reconocer, como decía Ricardo, que hay un sentido, podríamos decir, de bondad querido por Dios de todas las pasiones deben ordenarse al bien, a prudencia, y en realidad todas esas pasiones deben ordenarse según ella. Y en ese sentido, todas las pasiones lo que conforman es la fuerza, a tal punto que las virtudes de la templanza y la fortaleza obviamente tienen como materia prima excluyente pasiones, con lo cual sin pasiones, lisa y llanamente, no hay virtud. Habría por ahí una distinción de la cual algunos se han prendido, en mi opinión, demasiado, y me parece que justamente exageran y por eso le dan un carácter moralmente torcido a la psicopatología, por eso no me quiero meter tanto en esto, pero es otra acepción posible que no fue tanto de la mano de Santo Tomás, sino en algunos casos más bien de la patrística, donde las pasiones en algún caso ya tenían una connotación casi bordeando lo intrínsecamente pecaminoso. Pero hay que entenderlo en un contexto, digamos, y que Dios, digamos, las pasiones forman parte del dinamismo natural del hombre y que deben ordenarse. Que están profundamente heridas por el pecado, no hay dudas, y que están junto con el hombre entero elevadas por la gracia, tampoco. Entonces, después, por eso digo, lo que hay que tener cuidado cuando uno se va metiendo en estos temas es, sí, por supuesto, hay corrientes, líneas, acentos puestos, que hay que tener cuidado de no pasarse para no creer que, bueno, sí, entonces esto es necesariamente pecaminoso, o al revés, esto es necesariamente neutro, ¿no? Ahí hay matices que hacer y demás. No sé si en esto te lo respondí un poco, Ricardo, pero bueno, es un tema que en algún sentido es sencillo y en otro hay mucho para ir mirando. Gracias, Ricardo. Yo veo a poquitos acá, así que... Buenas noches, sí. Te hago una consultita. Cuando vos nos referías de que las afecciones, bueno, son tanto psicológicas como físicas, y depende que afectan más o menos una y otra, el hecho, me cuesta un poco el tema de que el alma espiritual lo asume. Bueno, decía que como no es corpóreo, no sufre. ¿Qué sería cuando uno escucha la frase corriente, y disculpa, ¿no? Cuando la gente dice me duele el alma, me duele el corazón, por algo que está viviendo? ¿Dónde lo ubico a eso?
es Sí. inferior al alma siempre. Claro, bueno, es muy interesante la pregunta, Paola, porque por un lado, no hay duda que el alma espiritual como tal no puede de alguna forma recibir en sí misma, una afección corporal por el simple hecho de que no tiene cuerpo, en sí misma. Eso, entre otras cosas, lo que fundamenta o lo que filosóficamente incluso el terreno propicio para pensar justamente en la inmortalidad del alma, o al menos en la subsistencia, que muerto, disuelto el cuerpo, el alma en algún lugar seguía. Ahora, claro, primero, lo que vos decís es tan cierto, porque la unidad antropológica es tan honda, o sea, el hombre es uno, desde la punta del pie y desde su... A veces están hasta descubiertos por las neurociencias y tantas cosas que es apasionante, porque se nota cómo está, por ejemplo, la espiritualidad del hombre hasta en su vista, hasta en la manera del uso de las manos, hasta en su postura corporal, hasta en el funcionamiento de los órganos. O sea, yo les puedo asegurar a quienes, digamos, a los que estamos en las humanidades, que seguramente ya lo saben, pero digamos, es un misterio permanente ver cómo en la unidad del hombre es como si la gracia llega hasta las pasiones le dan forma y afectan el cuerpo pareciera que hasta se divinizan los santos, ¿no? Se diviniza cuando más se enamoran de Dios, parecería que hasta el cuerpo se hace más puro. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema que a veces tenemos en general, es decir, que tenemos más una esquizofrenia que una unidad, pero lo que hay es una unidad. En tren de esa unidad pasa mucho esto que vos decís, por ejemplo. Claro, por supuesto, uno tiene un dolor que es estrictamente espiritual porque es por un bien que no es pasional, pero lógicamente que afecta por ese conocimiento que es espiritual, pero también concreto y sensible, me afecta hasta mi cuerpo. Entonces, en esto hay muchas corrientes de psicología que lo estudian y es muy interesante. Seguramente la persona que está angustiada y dice se me estruja el corazón, es probable que en ese momento también esté teniendo una alteración cardíaca que seguramente sería verificable. Cuando hay muchísimas imágenes que se usan en la vida que grafican un movimiento corporal para hablar de una pasión o un estado interior, y que el paso del tiempo, cuando dice me hierve la sangre, sí, está comprobado que al enojo genera una suba de temperatura corporal, por ejemplo. Bueno, hay muchas cuestiones que están vinculadas por eso a la... cuando dicen, no te achiques, no te achiques que... Bueno, el miedo achica. De hecho, por ejemplo, los gatos cuando se asustan, para generar, digamos, de alguna forma responder a ese miedo, en realidad se ponen los pelos de punta para parecer más grandes y que parezcan que están enojados. O cuando uno dice, se me pusieron los pelos de punta, bueno, es una imagen que muestra en realidad un cierto enojo, pero está comprobado cuando se habla de la visión. Hace unos años, yo me acuerdo leyendo el diario, o sea, se descubrió es no sé cuánto de adrenalina más alteración de la retina y del... No, es una lástima que no se tenga una concepción ilemórfica. Lo que hay que hacer es, se descubrió el correlato orgánico de una pasión tan fuerte como el amor, y que encima en el hombre debe estar asumido por un amor más fuerte que el amor de la voluntad. Ahora, como el hombre moderno está disgregado, todo lo evaluamos por separado. Hablamos de desorden mental, como si la cabeza pudiera estar fuera del cuerpo. Después hablamos de ideas, como si las ideas caminaran solas sin que puedan encarnarse. Después hablamos de problemas médicos orgánicos. Ahora mismo, y no lo digo yo, lo dicen los mismos médicos, es inconcebible, en principio, desde el punto de vista psicológico, que una persona tenga que sufrir en terapia, habiendo alguna otra chance, 10 días solo, boca abajo o sin poder respirar. Porque está comprobado que al ver un ser querido, seguramente va a mejorar. No dicho por mí, dicho por los médicos que están viendo cómo se le muere gente todos los días, que ellos mismos dicen, si tuvieran un ser querido al lado, seguramente hubiera tal o cual hubiera salido adelante. Ahora, cierro con esto la pregunta tuya. A tal punto es importante eso que vos decís, que hay expresiones que, para hablar de los atributos de la acción divina, que en realidad son analógicos, indudablemente. Cuando alguien habla de la ira divina, bueno, es una imagen que se usa.
porque Dios no tiene pasiones. Dios no tiene pasiones. Pero digamos, hay muchas cuestiones que cuando hablamos de Dios o incluso de los ángeles, entramos en un terreno que los teólogos lo sabrán explicar, pero lo que no hay duda es que estrictamente son imágenes que se utilizan, ¿no? Bueno, en esto es como cuando a los niños uno por supuesto, le trata de hacer ver cómo es un ángel, que dicho sea paso, lo ideal no sería mostrarle una caricatura de un pompón así, sino un ángel más señorial por lo menos, pero bueno, en definitiva tampoco es eso el ángel, porque el ángel es espíritu puro. Lo que pasa es que nuestra imaginación requiere de que nos ayudemos de cómo serán los movimientos de Dios, bueno, con alguna comparación que nos sea más comprensible viendo cómo son los movimientos del hombre. Dios es pura inteligencia y voluntad. Es más simple que eso todavía. Bueno, ¿alguna otra cosa? Y bueno, Alicia, no sé, o no entendieron nada o se... Che, Jordán, yo te hago una pregunta. Vos decías el encuentro anterior, cuando hablabas de la psicosis, de los esquizofrénicos, que tienden a ser crónicos, es decir, a no tener cura, y que cuanto antes se recurra a un tratamiento, inclusive al psiquiatra para medicar, mejor, porque eso por lo menos frenaría el avance de esa patología. En cuanto a las neurosis, que es diferente, digamos, porque vos decías que es un conflicto interno, ¿tienen cura? ¿Tienden a ser crónicos? ¿Pueden terminar en una psicosis de alguna manera? Y bueno, si pueden terminar o no, en eso también hay distintas opiniones. En principio se dice, y yo en parte creo que es así clínicamente, que en general el que no rompe la estructura neurótica, o sea, una división interior, pero que termina, digamos, pasado un plazo mínimo de salida de juventud, obviamente, pero después no es usual, es muy raro, y lo más probable incluso que haya habido un subdiagnóstico previo, pero no... Algunos son más categóricos, dicen, en el que no se psicotizó, el que es neurótico jamás podrá ser psicótico y a la inversa. Pero clínicamente se ve eso en realidad, es decir, que los conflictos cuando son solo internos, cuando hay una división, pero no una ruptura con la realidad, bueno, esa modalidad queda, eso por un lado. Y sí, digamos, en esos trastornos psicóticos está comprobadísimo que hay que rápidamente atenuar los síntomas y hay que tener un seguimiento permanente y todo ese cuadro apunta a la cronicidad. En los conflictos internos, también ahí yo lo vincularía, no sé si ustedes se acuerdan, la primera vez yo les decía que el DSM-4, no el 5, hacía alguna referencia a las caracteropatías, que no lo voy a, no sé, tratando de resumirlo en 2 minutos, pero a mí no me parecía una mala clasificación. O sea, que nada más y nada menos que el DSM, que es el Monumento al Tributo a la Modernidad en Salud Mental, diga, miren, más allá de las patologías hay determinados rasgos de carácter. En realidad es hacer alguna alusión, le guste o no, a la noción de hábitos, que también es un tema complicado en el tema de la psicopatología, porque la psicopatología no son necesariamente hábitos, pero está en un escaloncito un poco más abajo, es decir, es una disposición interior, pero de lo cual yo no tengo tanta voluntariedad. Al que le interese, a mí al menos, como es un tema que siempre me preocupó Santo Tomás incluso en algún momento cuando habla de las virtudes y empieza a hablar de la sensibilidad y los sentidos internos, en algún momento él deja de hablar de hábitos y empieza a hablar de disposiciones. Yo no sé por qué no se le ha prestado mucha atención a eso. Yo tengo una memoria espantosa, pero me acuerdo eso porque lo he leído muchísimas veces. Pero en realidad, la carga moral y voluntaria que se pone en el hábito, en realidad disminuye un poco, porque la disposición ya es algo un poquito más inmanejable, porque uno tiene, es como decir, hay cosas que son más fáciles de entender, pero si yo digo, no, yo tengo un metabolismo hepático que se me complica, y ningún médico me diría, bueno, ponele ganas, porque por más voluntad que ponga, el metabolismo hepático lo tengo que resolver de otra forma. Bueno, es un extremo, un ejemplo ridículo, pero un extremo. Si yo le confieso un pecado al sacerdote, ningún sacerdote serio me diría, bueno, ahora vaya y tome esta pastilla, pero lo que me tiene que decir es, vaya y no peques más,
porque esto lo hiciste voluntariamente. Bueno, ahí tenemos dos extremos. Y en el medio, ¿cómo es el tema? ¿Hay voluntad o no? Y ahí empiezan los problemas. Porque el psicólogo lo que tendrá que hacer es detectar el grado de voluntariedad que hay, y en algunos casos no. Y entonces la cura no viene por un mero acto de la voluntad, viene por una serie de estrategias y de metodología que lo que hacen es un poco de asunción personal del cuadro y otro poco de ir llevándolo, como puede ser una estrategia terapéutica de un médico en algún sentido. Entonces, yo estoy convencido que la psicopatología tiene un pie en el apelativo pedagógico del docente que guía, que enseña y conduce, y tiene otro pie en la medicina. Porque si no caeríamos en un voluntarismo que tanto daño ha hecho. No, usted vaya y, ¿cómo va a estar triste si Cristo ha resucitado? Pero no pasa por eso, la persona está, interiormente está contenta, tal vez pero está mal, está depresiva. Es más, podría ser que psíquicamente no sea tan fuerte, pero tiene un tremendo desbalanceo de serotonina en el cerebro, cosa que ha pasado. Y le estoy pidiendo que ponga ganas y necesito urgente 2 miligramos por medio kilo diario y yo diciéndole que por qué no pone voluntad. O sea, salvando la distancia, como decirle a un paralítico, bueno, no, ponele ganas, salgamos a caminar porque, bueno, salvando la distancia, el componente orgánico en psicología puede ser muy intenso por momentos. Por eso que en materia legal genera muchas veces un atenuante de que a veces se abusa, obviamente, pero si es legítimo, es real de que puede ser un atenuante para la responsabilidad del acto. Entonces uno dice, bueno, tiende a ser crónico, y en la medida que los hábitos tienden a tener perdurabilidad, sí. Sí, ahora, pero se puede salir, en la medida que los hábitos y en menor instancia las disposiciones son modificables, también. Entonces, lamentablemente, es una respuesta que tiene un pie en el determinismo y un pie en lo educable. El que es ansioso va a ser no ansioso en algún momento. Yo prefiero hablar en lo que es neuroticismo de calidad, podríamos decir. Y mirá, estás con un 90% de síntomas, bueno, vamos a plantear un tema educativo, psicoeducativo, terapéutico, y bueno, que puedas evaluar de que mejoraste en la sintomatología, encontraste la llave de algunas cosas, supiste resolver algunas cuestiones de fondo. De todos modos, el espectro de las psicopatologías también es gigantesco. O sea, hay cosas que son mucho más cercanas a la caracteropatía y otras cosas que son muy puntuales. Sí, una cosita como un brujito iniciado en estas cosas, ¿no? Pero leyendo ahí eso, la revista esa, llevo un artículo muy lindo y que puede ayudarlo también a la pregunta de Paola. Yo creo que hay que profundizar, me parece una cosa que a mí me ha educado y me ha enseñado muchísimo ahora. Bueno, alguna ya me la enseñó de alguna manera Piper, ¿no? La importancia de la prudencia en todo esto, ¿no? Como una virtud que es un puente entre la inteligencia y el acto de la voluntad, etcétera, ¿no? Y otra cosa que a mí esto sí me lo aclaró muchísimo en la revista, es la importancia de la cogitativa, ¿no? En el tema de la determinación de los actos humanos concretos, ¿no? Y cómo eso influye en la salud de los actos, etcétera, etcétera. Y sin atribuirme a ser psicólogo ni psicopatólogo, pero yo creo, Paola, que el tema de tu pregunta, si la inteligencia y la voluntad registran eso, el tema es así, me parece, recordar que me corrija. No es que la inteligencia y la voluntad, por ser puramente espirituales, ellas puedan inicialmente sentir o percibir cosas que sienten y perciben el psiquismo inferior, pero sí, cada potencia obra a su modo. Es decir, si yo tengo una percepción afectiva con el psiquismo inferior, originada en los sentidos externos o en la memoria o en la imaginación, evidentemente, si eso me afecta, ¿cómo afecta a la inteligencia y a la voluntad? No porque me duele la inteligencia ni me duele la voluntad, pero seguramente voy a estar perturbado, no concentrado, distraído, disperso, y voy a estar perdido de fuerza en la voluntad para hacer o no hacer tal acto, que son actos eminentemente espirituales, aunque se originen en sensaciones sensibles, internas o externas. A lo mejor di un bolazo, me sujeto a total corrección.
Pero incluso, Ricardo, sí, el alma espiritual sufre per accidens, o sea, no... Castellani lo traducía en la Suma de carambola, decía, fiel al estilo de Castellani, decía, el alma sufre de carambola. Y por supuesto, sí. Por eso digo, este es el rescate de la unidad humana, así como desde luego que una disposición espiritual promueve determinados estados, si se quiere, correlatos o estados corporales y anímicos. Pero bueno, acá es el desafío de la unidad y de la distinción y el desafío de saber, justamente en lo clínico que charlamos creo que la segunda vez, es ser capaz de ponderar tantos elementos cuanto sean necesarios para ver qué es lo que pueda estar primando, ¿no? Porque ojalá, o sea, fuera tan esquemático, tan fácil como decir, bueno, no, acá se rompió una manguera o esto está... no, el mecanicismo es riesgoso en la psicología, ¿no? Bueno, muchas gracias por la paciencia. No sé si les fue útil o no, pero no, en algún momento el que quiera hacerme llegar alguna cuestión para la próxima, más, con gusto, por lo menos la intención era que sea de, no sé si orientación, pero al menos útil o medianamente llevadero. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, Jordán, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.